A mí ese libro me ha encantado. Es muy poco que yo recomiende libros. Yo leo mucho, pero digamos que yo diga, uff, hay un libro que me marca, este. Y justamente en lo del posgrado, el profesor nos comentaba y yo estoy muy contenta porque el profesor, o sea, tiene una cantidad de conocimiento y yo le dije, profesor, mire que justamente de lo que usted está hablando, hable acerca de ese libro. Entonces yo le comenté al profesor y el profesor le tomó una foto y dijo que lo iba a leer también. Y él me dijo que lo llevara para que los compañeros también lo pudieran leer. Bueno, entonces, y yo te lo recomiendo muchísimo también. Y tiene que ver no solamente con, o sea, es con toda la vida en general, en todas las carreras, independientemente de la carrera que tengas. Te sirve muchísimo, o sea, eso es como un libro a nivel general, realmente. Y decía acerca de los virus morales, de cierta manera. Entonces hay veces que se integraban como una creencia, entonces hay veces que uno, por ejemplo, alguien te decía algo negativo, entonces hay veces que uno ni le da importancia a eso y ay, bueno, me afectó, me dolió, bla. Pero ahora uno leyendo después eso, uno se hace como más consciente. Entonces uno empieza como a procesar ese virus antes de que ingrese al dispositivo de uno, así como funciona un computador, así funciona también en el cerebro de uno. Entonces es chévere porque se empieza uno a ver las cosas de otra manera, a ser más consciente de integrar, o sea, de no integrarle al cerebro de uno, a la vida de uno, cosas negativas, creencias negativas, antes de que se vuelva un virus, ¿no? Porque a lo largo de la vida se va a reactivar, así como cuando uno tiene una persona que tiene una enfermedad que no se cura, puede que viva con eso, pero en algún momento le va, sí, aparece la alergia otra vez. Entonces a mí se me dio como siempre, curiosísima, a investigar y decía que cuando uno se le doblaba, o sea, si uno iba caminando y se le doblaban los pies, así como el talón, de cierta manera era como una confusión en el camino en el que iba, ¿sí? O hacia la persona con la que uno estaba. Algo no andaba bien y sí. Entonces uno ya empieza como a escucharse, ¿sí? Entonces hay veces que uno va caminando y ¡pum! Se le dobla el talón y ¡pum! Y otra vez. Entonces uno dice, bueno, realmente quiero ir por ese camino, realmente. Entonces uno empieza como a preguntarse. Justamente eso, porque lo que tú estabas haciendo era eso, iniciando el camino, porque te estabas preguntando acerca de tu comportamiento, qué se supone que debería hacer, qué no hizo, o sea, como un proceso de reflexión. Y ese proceso de reflexión, digamos, de ti mismo, solamente te lo podría dar de cierta manera estando en un momento que estés tú y tú, como dicen por ahí. Entonces, eso es lo valioso y lo doloroso, ¿cierto? Porque ahí es cuando uno reconoce lo malo, o sea, se reconoce más lo malo que lo bueno, de cierta manera, ¿no? Y en el solo hecho de uno plantearse el comportamiento, la manera en la que estoy actuando, ya empieza el camino del cambio. Y cuando tú entiendes, como dice por ahí, entender es empezar a sanar. Es justamente que tú dices, claro, si yo hacía esto por esto, entonces cuando tú empiezas a reflexionar acerca de lo que has hecho, entonces ya empiezas a sanar. Y todo ese proceso de cambiar, de reflexionar y no sé qué, cambios, como que dejar unas cosas, querer tomar decisiones, entonces aparece ahí como que la gripa. Hay veces que yo me acuerdo mucho que una vez, bueno, muchacho, es decir, que digamos, el antídoto contra las emociones negativas es cultivar deliberadamente, o sea, constantemente un estado emocional positivo. ¿Y cómo se cultiva ese estado emocional? Entonces uno lo que tiene que es descubrir por medio o sea, experimentar qué cosas me sacan a mí de un estado triste, porque eso es normal, digamos, en el sentido de emociones y sentimientos. El dilema y el problema es cuando esas emociones las convertimos en sentimientos y esos sentimientos ya se convierten en patologías. Las emociones pues todas las tenemos, ¿no? Como te comentaba, todos tenemos las emociones, que reacciones normales del cuerpo, pero ya los sentimientos es cuando esa emoción se hace muy constante. Ejemplo, digamos alegría. Entonces cuando se hace muy constante pues es algo positivo, pero por ejemplo la tristeza o ese estado cuando se hace muy constante, entonces ya lo profundizas, que ya sería un sentimiento. Entonces justamente estaba leyendo acerca de eso y decía que nosotros debemos cultivar antídotos, actividades, digamos, variadas, que son los hobbies, como te comentaba. La naturaleza, el tiempo compartido con la familia,
Pero todo eso depende de las preferencias personales. Un ejemplo, a mí me puede servir una cosa, a ti te puede servir otra cosa. Habrá personas que para ellas compartir en familia es como tal ese espacio. Para otra persona puede disfrutar lavar la loza. Por ejemplo, me dice, a mí me encanta cuando yo estoy lavando la loza porque yo reflexiono, cuando yo voy en la moto yo reflexiono, así. Entonces, eso son dependiendo de las preferencias personales. Todo esto que nos produzca en un estado positivo, ¿no? O sea, te puedes poner a cantar y eso. Porque, digamos, cuando justamente te encuentras en una situación en la que constantemente te estás sintiendo lo que es el desánimo, ¿sí? Porque el desánimo, por ejemplo, la diferencia entre depresión y ansiedad es imaginarte cuando una persona corre y otra que no quiere correr. La ansiedad es la persona que corre y no puede dejar de correr. La depresión es la persona que ya está cansada de correr y ya no quiere correr y ya está muy cansada. Esa es la diferencia entre ambas. Eso porque hay muchas veces que se suele confundir, ¿no? Y es delicado, o sea, es delicado y es algo que uno dice, no, no, simplemente soy normal, o simplemente estás cansado, o sí, eso nos pasa a todos, sí, eso nos pasa a todos, pero, digamos, o sea, debes prestarle atención a eso, debes prestarle atención porque como lo que uno, o sea, uno se hace experto en lo que hace constantemente. Si esas emociones están constantemente, pues déjame decirte que se te va a desarrollar algo. Entonces tienes que ser consciente de lo que está pasando, prestarle atención a lo que estás sintiendo, porque son señales. Esas señales no te dan, o esas sensaciones no te dan porque sí, porque no, no. O sea, es algo que debes trabajar y darle importancia, porque es que eso es lo que quiere la vida, ¿sí? Que uno le dé importancia a lo que se está viviendo para salir de eso. Entonces, digamos, esos son como estados fisiológicos. Entonces, lo que tienes que hacer es complementarlo de cierta manera, engañar a tu propio cerebro, no engañarlo, sino simplemente hacerle una jugada, así como él también te hace jugada, entonces tú hacerle esa jugada de hacerle lo contrario, es decir, un estado fisiológicamente incompatible. Una persona que está tranquila, una persona que está ansiosa, entonces cuando te sientas como lo contrario, entonces busca algo que te haga, un ejemplo, que si tienes pereza, entonces hacer algo que no te dé pereza. Otra, buscar, eso se trata, de buscar qué es lo que te hace que no te dé pereza. Si en ese momento no quieres hacer algo del trabajo, entonces buscar algo que realmente te llene o te dé un momento de paz, porque no pueden estar al mismo tiempo, o sea, no puedes estar alegre y feliz al mismo tiempo. De cierta manera tú puedes sentir que tienes las dos, o sea, estás bien, pero a la vez hay algo que está mal, pero de cierta manera le estás dando importancia a esas habilidades, que digamos, eso es como una guerra, ¿sí? Entonces, como que quién gana, ¿no? Cuando tú haces, eso se practica, o sea, regularmente son técnicas que se hacen. Entonces ahí es cuando tú aprendes a manejar esas emociones. Ahí es lo que decía que cuando uno se dejaba dominar por lo que estaba sintiendo, muchas veces era una clara evidencia de que uno se estaba debilitando. Eh, entonces, a través de esa práctica, tú creas un estado interior, como una fuerza interior de serenidad, ¿sí? Indiscutiblemente, poco a poco tú vas sintiendo como una serenidad de cierta manera, como una especie de paz. Y cada vez que cuando te vuelvas a sentir así, automáticamente esa habilidad que tú fuiste adquiriendo es necesaria, ¿sí? Entonces tú cultivas eso, tú lo cultivas, ese estado emocional positivo, relajado, entonces te permite tener como la capacidad para recurrir a él cuando una emoción destructiva venga, ¿sí? Cuando esa decisión comience a tomar control, entonces la otra automáticamente te hace sentir bien. A mí eso es lo que digamos, me ha pasado. Hay veces que si a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es su mayor fortaleza de cierta manera? Fortaleza, entonces yo diría que es como la capacidad que tengo para salir rápido adelante de las malas, sí, como los malos momentos o de los obstáculos. O sea, yo me repongo súper rápido, o sea, yo siento que tengo como esa habilidad en comparación a la mayoría de las personas. Es decir, obvio, a todos nos pasan cosas malas, pero yo siento que yo salgo súper rápido o como que he aprendido a liderar sí, he aprendido a lidiar con los obstáculos de la vida, emociones y hasta ni siquiera pueden ser obstáculos reales, sino simplemente obstáculos mentales, como que creencias, por decirlo así. Entonces, eso se vuelve una fortaleza. Y también tenía un libro que decía, ¿cuál es el resultado de una fortaleza? Entonces, esas son las fortalezas, digamos, las habilidades que adquieres, los talentos, los conocimientos, todo eso es un complemento para que tú dices, no, es que ya convertí en una fortaleza, porque una fortaleza no simplemente es algo mental, algo que tú lo dices, no, se necesita destreza, se necesita hacer algo al respecto, tener ciertos comportamientos, no, es que voy a ponerme a hacer esto, a escribir, voy a hacer tal cosa,
voy a aprender, o sea, tienes que implementarlo muchas cosas para poder adquirir esa fortaleza como tal. Entonces, al desarrollar eso, como dicen por ahí, nuestros pensamientos son los que crean las emociones. Las emociones es como cuando a ti te llega un confeti y hay veces como tú dices, uy, me llegaron cosas negativas, pero de cierta manera podemos, como dice, lo que tú creas, lo creas. Entonces a través de, porque hay una situación, ¿sí? Tú la puedes interpretar de otra manera y yo la puedo interpretar de otra manera. Entonces, ¿y cómo controlamos eso? A través de las creencias. Entonces mis creencias hacen que esas emociones, o sea, ese confeti que me va a llegar a mí indiscutiblemente en la vida, pueden que, digamos, yo solamente alcance a caer sobre mí emociones quizás positivas. Y si mis creencias fueran, digamos, negativas, entonces pues digamos, puede que de ese confeti yo solamente alcance a captar las negativas. Entonces esas emociones va a hacer que yo tenga después sentimientos, o sea, que ya profundice como tal, eso como que me lo vaya tomando más a pecho y después entonces hace que mi estado de ánimo, según las emociones, los sentimientos, hace que mi estado de ánimo cambie en función a a la interpretación que yo le estoy dando a la situación. Entonces por eso es importante también saber interpretar, o sea, como qué creencias, o sea, qué es lo que quiero creer, como dicen por ahí, lo que tú creas, lo creas. Entonces cuando tú dices, es que yo considero que soy una persona así, o es que yo considero que me falta esto, entonces ahí tienes que ser consciente y empezar a recordar o empezar a cambiar eso, esa creencia, porque hace que de cierta manera, sí, o sea, y hay muchas leyes que lo explican, que la ley de no sé qué, que la ley de no sé cuándo, que la ley del karma, o sea, hay muchísimas cosas que a uno atrae de cierta manera. Entonces empezar a reconocer, como a decir, no, yo no quiero pensar eso. Es decir, que si tú dices, un ejemplo, mmm, tienes, pongámoslo en el nivel amoroso porque es algo que hoy en día no sé, pareciera, no sé si la sociedad cambió o es por la edad o lo que sea, pero pareciera que el amor es algo que se volvió fundamental, no sé, o sea, antes yo consideraba que no era algo que, no era el tema, pero es que hoy está bombardeado, a veces yo miro estados y la gente solamente habla de amor, 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 y todo está relacionado, el amor, la pareja, el amor y la pareja. Entonces veo un desespero en la gente y yo a veces como que yo digo, Dios mío, o sea, ¿por qué? O sea, será la edad, pero hay personas que son de diferentes edades. ¿Será estos tiempos? Bueno, entonces el caso es que también hay muchas problemáticas. Hay una persona que en el amor puede decir, no, es que yo no, yo o no soy la persona correcta, o no tengo un comportamiento correcto, o de cierta manera no soy atractiva para la persona que a mí me gusta, o cosas así, o sea, hay muchas creencias. Entonces, hay como recordar, ¿sí? Si una persona tiene un comportamiento errado o no es como que dice, no, es que eso no es para mí, o sinceramente no tengo la suerte, cosas así por el estilo. Entonces, como quitar esa creencia, ¿sí? Quitar, o sea, trabajar, y no es fácil, y esa es la tarea, esa es justamente la tarea que uno tiene, ser consciente de ese virus, ¿sí? Que simplemente es un virus, entonces, al uno decir, como dicen por ahí, cuando nos preguntamos acerca de nuestro comportamiento, estamos iniciando el cambio, el camino al cambio. Entender es empezar a sanar. Entonces, antes de que ese virus se integre en el cuerpo de uno, uno tiene que decir, no, o sea, bueno, antes de que se entre, o sea, en mi sistema, entonces yo voy a decir, mm, no, realmente tampoco es así, o tampoco tengo esa creencia, o no es que se vea tampoco tan, sí, o sea, me considero una persona atractiva, o decir, sí, o sea, tengo comportamientos, bueno, obviamente hay que mejorar, y así. Y es algo que tienes que trabajar, y no solamente por creer, creer, porque simplemente como dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no, se necesita también hacer algo al respecto y también integrar conocimientos, pero conocimientos apropiados. Una frase muy bonita porque, digamos, es importante que cuando tú sientas algo, si tú cuentas con una persona de confianza y aparte de eso también una persona eh, profesional en un ámbito así del comportamiento humano, entonces tienes una gran ventaja en el sentido de que te liberas, como dicen por ahí. Cuando lo mantienes oculto se multiplican así como las bacterias. Así mismo pasa con nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos un problema, se contamina eso cuando se oculta, entonces para tratar una bacteria o un hongo tienes que no ocultar eso,
no taparlo, así como una uña que las personas tapan con muchas cosas, con zapatos, con esmalte, así como las propagandas. Entonces, no, o sea, es como mirar la causa del problema y empezar a tratar eso. Así mismo pasa con las emociones de uno. Entonces, qué problemáticas, así sean súper pequeñitas, hay que prestarle atención. Entonces, cuando salen a la luz es cuando, digamos, lo expresas, lo compartes. Entonces ahí es cuando empieza, eso se debilitan, esas emociones negativas se debilitan, entonces es cuando empiezan a sanar las personas.